Ah, perfecto, bienvenida. Ella es cofundadora Gracias. de Cinco Bogotá y sumamos a Eugenia también que está en el programa. Pero primero agradecerte el contacto y segundo preguntarte o arrancar la charla preguntándote qué significa turismo creativo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio y sobre todo para hablar de un tema que me apasiona mucho y que creo que cada vez toma más fuerza en el mundo del turismo y es el turismo creativo. Entonces, cuando hablamos de turismo creativo, lo que queremos decir es que es un tipo de turismo que tiene como objetivo una transformación. Es decir, no viajamos por simple ocio, pero viajamos porque queremos tener un conocimiento nuevo, un contacto nuevo con personas locales. Por tanto, el aprendizaje es uno de los hilos conductores del turismo creativo. Entonces, las personas no viajan simplemente para conocer un sitio, sino para aprender algo de ese lugar y llevarse a casa ese aprendizaje y que cada vez que recuerden ese viaje, no solo recuerden los lugares que visitaron, sino que recuerden ese momento especial que vivieron con una persona local. Entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con talleres manuales, como de artesanías, también tiene mucho que ver con la creación, entonces por eso también, digamos, cosas que creas desde cero durante un viaje, entonces artesanías, cocina, contacto con personas locales directas, incluso una simple cena o un almuerzo con una familia local puede ser considerado como turismo creativo. Así para que se den una idea, eso sería a grandes rasgos lo que queremos decir cuando hablamos de turismo creativo. Hola Diana, muy bienvenida. Eugenia te saluda. Yo lo que te quería preguntar es un poco sobre tu historia, ¿no? ¿Cómo te vinculas con el turismo? ¿Cuándo es que empiezas a ver esto o a vislumbrar todo este concepto de turismo creativo que nos cuentas? Y en este tren, ¿cómo surge Cinco Bogotá? Claro, Euge, gracias. Bueno, te cuento, yo estudié en Argentina, justamente, viví en Buenos Aires 6 años y después de ese tiempo, allí donde pues en realidad me fui muy joven, hice toda la universidad, estudié publicidad, después estuve viviendo también en Boston para estudiar inglés y cuando volví a Bogotá, mi tierra natal, que además es la que ven acá atrás, pues en realidad me sentía como una viajera, o sea, no me sentía más como una local ahí, porque había pasado 7 años fuera y 7 años que son muy decisivos en la vida de uno, que es entre los 16 y los 23, 24 años. Entonces, cuando volví, pues me sentía como una turista, literalmente, me encontraba a mí misma sacando fotos de lugares que me parecían lindos, o sea, me empecé como a poner en los zapatos del turista. Y eso se sumó también al hecho de que muchos amigos que venían de afuera venían pues a conocer Colombia, aprovechar que digamos yo estaba allí para visitarme y un poco empecé a hacer como estos tours de manera muy intuitiva, como de lo que a mí me gustaba y empecé a trabajar de la mano con mi mamá que era una experta en la ciudad, en los lugares como muy escondidos, que por ahí ya la gente no conoce o no visita. Y entonces ella me servía como de guía también cuando yo estaba en el trabajo y hacía ella como unos tours a los amigos y ahí empezamos a entender que había como algo para desarrollar y empezamos con un tour como de manera así, como bueno, arranquemos, ya que a los amigos les gusta, pues inventémonos un tour. Y el primer tour que se creó para Cinco Bogotá fue la Ruta del Mecato. El mecato en Colombia es lo que comemos, como los snacks, como lo que comemos entre comida y comida, lo que picamos. Entonces, bueno, habían muchos lugares en el centro de la ciudad, La Candelaria, en el centro histórico, y yo estaba trabajando para un proyecto ahí específicamente con artesanos, cocineros, bueno, varias como unidades productivas de esa zona específicamente, y me empezaba a dar cuenta que el turismo era una industria muy creciente en Colombia, pero que no había como organización, todo era bastante como de los años 80, como un turismo muy pasado de moda, porque pues Colombia estuvo muy atrás en temas de turismo, dado todos los temas de narcotráfico, inseguridad y demás cuestiones que por años no tuvimos literalmente ni un turista extranjero. Entonces era un destino muy incipiente y la propuesta que nosotros hacíamos era muy transgresora porque era en un destino que es considerado peligroso, como Bogotá, llevar a la gente a las casas de personas locales, a cocinar, a los mercados, a las plazas de mercado en zonas que no eran peligrosas, pero no eran turísticas.
Entonces era como sacar del mindset de la gente este destino como un lugar peligroso. Y esto se dio porque Bogotá no tiene un lugar como icónico, si bien tenemos Monserrate, que es como el lugar al que todo el mundo va, que es una iglesia en la punta de una montaña, no hay como una razón para estar en Bogotá. Y lo que empezaba a pasar es que todo el mundo iba a Colombia, pero solo pasaba por Bogotá y se iba a otros destinos. Entonces nuestra propuesta era, bueno, no, quédense en Bogotá, vamos a construir una oferta. Y lo más bogotano que hay es la gente. Entonces vamos a construir una oferta desde la gente. Y ahí fue que empezamos a crear diferentes clases de tours, de experiencias, que nosotros lo llamábamos más experiencias, y ahí surgió 5 Bogotá por los 5 sentidos. Entonces empezamos a construir experiencias de los 5 sentidos, donde los extranjeros tuvieran la oportunidad de estar en contacto con personas locales, descubrir la realidad de la ciudad, después lo extendimos al país y a otras ciudades, y que realmente se llevaron una idea de lo que era Colombia más allá de nuestro insignia terrible de droga, narcotráfico y demás, y como develar eso y decir, bueno, hay otras cosas, sí, por ahí el interés que te trajo es entender más sobre esa historia, pero hay comida, hay gastronomía, hay gente, hay lugares, hay muchas cosas para descubrir, y volcamos eso sobre los 5 sentidos, y por eso se llama 5 Bogotá. Es muy lindo escucharte. Y también, bueno, quizá la gente no sabe, pero sos una apasionada de la economía creativa también. Y me parece que de la mano del turismo creativo también hay un trabajo económico previo de cómo atraer el turista. Y quiero saber sobre eso, cómo trabajaron en la reactivación post pandemia también, que debe haber habido mucho de creatividad desde lo económico y desde lo turístico también. Claro, y bueno, ahí tocas un punto muy importante porque esta idea surge también como de una necesidad que veíamos sentida en que el turismo siempre beneficiaba a los mismos bolsillos, ¿sí? Como que siempre iba a los grandes, a las grandes corporaciones de turismo, que son 2 o 3, y se llevaban como todo el grueso económico que esa industria, que era la única industria creciente en Colombia pre-pandemia, tenía un crecimiento increíble, pero la gente seguía ganando lo mismo y la gente involucrada en turismo seguía ganando lo mismo. Nuestra propuesta era: integremos personas fuera del circuito turístico que nunca se verían beneficiados por el turismo económicamente y metámoslos dentro de este circuito. De esa manera, una señora que trabaja en una plaza de mercado, o un arquitecto, un bartender, que nunca tendrían que ver con el turista, se podían volver como un eje central dentro de esta economía y podían empezar a percibir ingresos importantes, además porque al cambio es lo mismo que pasa en Argentina, obviamente que ganar en dólares o en euros, pues para un colombiano era una mega oportunidad. Entonces, esa era una de nuestras banderas pre-pandemia, que era decir, bueno, acá además de hacer lo que les gusta y de compartir su conocimiento acerca del destino, van a empezar a percibir ingresos importantes, porque nuestro objeto final era como acabar las intermediaciones y que en realidad hubiera un contacto casi directo entre el turista y el viajero. Y específicamente post pandemia, bueno, Colombia, al igual que Argentina y que muchos países de Sudamérica, pues la reactivación del turismo es muy lenta y es muy lejana a lo que nuestros gobiernos dicen que se va a reactivar y que todo va a andar. O sea, los emprendedores, las agencias y todos los del sector sabemos que es muy, muy lento este proceso y que no podemos pretender salir con la solución ganadora porque no existe aún, y nuestros países no están preparados para atender lo que significa en plena pandemia traer viajeros internacionales, así las vacunas estén yendo mejor. Lo que a nosotros nos pasó, si bien en este momento estamos bastante pausados y que al parecer empieza a haber unos intereses internacionales, porque nuestro turismo era 100% internacional lejano además, o sea, Estados Unidos, Europa era nuestros destinos número 1. Lo que nosotros sí empezamos a hacer durante la pandemia fueron las versiones online de nuestras experiencias. Entonces empezamos a hacer clases de cocina online, empezamos a tener como ese acercamiento también con personas locales, porque nosotros nunca habíamos considerado los colombianos como una opción. Pero estas clases de cocina eran muy difíciles brindarlas a extranjeros porque la idea era como tener los ingredientes locales. Entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, de manera asociada con una asociación de mercados orgánicos. Entonces ellos como que nos proveían el mercado, los productos, y nosotros creamos con estos productos muy locales clases de cocina para sus clientes. Entonces empezamos a encontrar ahí algunas posibilidades para no parar completamente la actividad, si bien debo aceptar que todavía no estamos cerca de solucionar el tema post pandemia.
Diana, te quería preguntar, quizás volvamos a situarnos pre-pandemia, si hay algún perfil establecido de las personas que más se acercan a esta experiencia, ya sea de manera geográfica, un perfil geográfico o un perfil de edades, de gustos, de qué viajeros se acercan a las experiencias de Cinco Bogotá. Claro, bueno, además también muy interesante porque ha sido un conocimiento que hemos ido desarrollando a través de los años de experiencia. Al principio fue muy intuitivo y como, bueno, quien llegue y se interese, veremos. Y con el tiempo empezamos a ver que había un perfil, y muchos perfiles en realidad. Pero en cuanto a países, como te digo, en Colombia específicamente como principal turista extranjero tenemos el turista que viene de Estados Unidos porque los accesos entre Colombia y Estados Unidos son bastante directos y fáciles y cercanos. Entonces, ese como país sería como el número uno. Sin embargo, hubo un importante crecimiento de países como Canadá y Australia en los últimos años prepandemia y teníamos muchos clientes también de Inglaterra, de otros países de Europa, sobre todo el norte. Entonces, bueno, de Alemania para el norte había mucho interés, Holanda, bueno, como todo lo que fuera lo más opuesto a nosotros, ¿sí? Como, mejor dicho, si era el polo más extremo opuesto a lo que es un colombiano, ese era el que iba a estar más interesado en nuestro producto. En temas de edades, tenemos como dos perfiles diferentes. Uno, pues el millennial, que es ya conocido por todos, y otro que era muy interesante, bueno, dos más, las familias, porque es una súper buena opción. Bogotá no es una ciudad que sea amigable para niños, entonces este tipo de experiencias pues eran una muy buena opción para familias. Y la otra es los seniors jóvenes, digamos. Entonces, gente que recién se pensionó, que está con el tiempo y la disposición de disfrutar un viaje sin afanes, fuera de las estaciones, digamos, de picos altos, no es como que vengan en momentos de alta estacionalidad. Y además tienen muy buen presupuesto, entonces no están preocupados por lo que van a gastar, sino que quieren la mejor experiencia. Entonces ese tipo de viajero sería como incluso el más ideal, porque además es el que más valora ese tiempo y ese espacio, porque tiene justamente como que esta filosofía de disfrutarse la vida, ¿no? Entonces ese sería como el viajero más estrella de los que tuvimos. Diana, la última es más que nada una curiosidad de mi parte. Nosotros desde este programa hablamos mucho de la reactivación turística, pero también hay muchos países y muchos lugares en donde han trabajado bien el turismo interno o incluso las personas eligen por ahora, por cualquier sea el motivo, el turismo interno. Ustedes desde Cinco Bogotá, ¿cómo reciben el turismo interno? Si bien es algo que está, obviamente, por lo que te escuchábamos, preparado específicamente para el turismo extranjero, pero también hay turismo interno que se interesa por ir a disfrutar de lo que ustedes ofrecen en Bogotá. Bueno, yo diría que ahora de nuevo, en Colombia es demasiado lento para decir que hay un interés real, pero sí hay una realidad y una tendencia que iría más allá de nosotros y de Cinco Bogotá, y es que la gente se está viendo más atraída por lo local y por lo cercano. Incluso hay muchas como tendencias actuales de hacer turismo en tu propia ciudad. Eso antes no se pensaba, no se imaginaba. Y en ese sentido, pues eso resuena muy bien con Cinco Bogotá, porque nuestra oferta era como para el extranjero, siéntase como un local, y para el local, siéntase como un extranjero en su propia tierra, porque la única manera en que nosotros como locales logramos darle valor a lo nuestro es sintiéndonos extranjeros. Es una cosa extrañísima y es un proceso a la inversa, pero es así. Entonces, yo considero que sí hay, o sea, sí hay interés, pero todavía es muy incipiente. Y hay otro tema que va pues muy de la mano con la reactivación del turismo a nivel nacional, y es que también no hay una reactivación económica suficiente para que los viajeros puedan realmente como tener el presupuesto para hacer un viaje de estos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, y eso sí lo tengo que decir, el pensamiento y la manera de actuar de los latinos es muy como, ay, esto yo me lo hago solo, o sea, yo para qué voy a pagar un tour para una plaza de mercado para aprender a hacer empanadas, pues las hago yo en mi casa, o me veo un video. Entonces, creo que todavía hay un camino que es muy lejano a lo que pasa en España o en Italia, en Europa en general, pero sobre todo yo diría que España e Italia son los países donde uno sí ve que la gente encuentra en las otras regiones un universo nuevo y quiere viajar a nivel nacional, y es increíble cómo se mueve el turismo, incluso prepandemia, doméstico.
En Sudamérica yo creo que todavía nos falta un buen andar para eso. Diana, nada, la verdad que ha sido un verdadero placer, primero conocerte, segundo que nos hagas viajar imaginariamente a Bogotá, desde los sabores, desde los olores, pero específicamente desde 5 Bogotá. Ojalá que no sea la última vez que charlemos y agradecerte obviamente por el tiempo. Gracias a ustedes y bueno, ahí seguiremos en contacto para que sigamos generando sinergias de este tipo.